Santiago capítulo 5, versículo 14. ¿Estáis allí? Sí. Vale. Vamos a leer la palabra a la gloria de Dios. Santiago 5, 14. Dice así la palabra. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llama a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiese cometido pecados, le serán perdonados. Confesad vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró ferventemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Aleluya. Hermano, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, y alguno le hiciese volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Padre, te damos gracias en esta bendita hora, Señor. Alabamos y glorificamos tu nombre, Dios mío, una vez más. Y te rogamos de que tu palabra sea siendo iluminando nuestro entendimiento, Padre, en esta hora. Llévanos más allá, Señor. Procésanos, Dios mío, en este mensaje, Dios mío, y revélanos, Dios mío, tu voluntad, Padre. Necesitamos entenderte en esta hora, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vale, he querido traer esta porción bíblica, que en estos días que he estado en el hospital con Daniel y demás, pues tiene uno el tiempo que muchas veces no tiene en la rutina diaria. Yo soy de los que piensa que la iglesia del último tiempo es una iglesia que se ha secularizado, o sea, lo de afuera, lo secular, el trabajo y todo lo que es la rutina diaria. Eso es secular, ha secularizado la iglesia al punto que como que te quedas disecado, no tienes ese momento de intimidad con Dios que quisiera, pero que lo secular arrastra, demanda mucho. Y nosotros tenemos que tener también que responder en ese orden, puesto que somos padres de familia y somos madres de hogares y en fin, cada uno tiene su labor. Pero ¿qué ocurre? Que estando en ese tiempo de meditación, yo creo que el Espíritu de Dios me guió a esta escritura y estaba yo analizando el tema de los ancianos de la iglesia. Si fuésemos a las epístolas de Pablo, porque esta es la epístola de Santiago, vemos que Pablo habla de los ancianos en el sentido de que tienen que tener unos requisitos, tienen que ser marido de una sola mujer, que sus hijos sean creyentes, que gobiernen bien su casa. Eso ya es la cualidad y el requisito de establecer ancianos en un orden donde ya la fe ha sido sanada, ¿vale? Pablo está abriendo las iglesias, el Espíritu de Dios está respondiendo con virtud, hay movimiento del Espíritu, hay sanidad de enfermos, hay liberación de endemoniados, hay bautismo con el Espíritu Santo, hay nuevos nacidos, hay poder de Dios en la iglesia y entonces hay digamos, una base para establecer a los ancianos, ¿vale? Santiago no está diciendo eso. Santiago está hablándole a la iglesia más bien de corte judía, porque la epístola de Santiago, si tú vas al capítulo 1, versículo 1, dice a las 12 tribus de Israel que están en la dispersión, los primeros judíos que se convirtieron, que la primera iglesia en su mayor parte era judía, y después fue componiéndose de los gentiles en el ministerio del apóstol Pablo, pero al principio eran todos judíos. Y los judíos recibieron la persecución de sus propios hermanos, gente que no quería moverse de la Torá de Moisés y mucho menos jamás y nunca entender y recibir que el hijo de un carpintero del norte de Israel era el Mesías de Israel, el cual murió. Y después quedó el bulo establecido de que no resucitó, sino que sus discípulos robaron el cuerpo. Claro, los que se convertían al evangelio en aquel tiempo pues eran perseguidos, al punto de que tenían que irse. Y a esa gente salvos les escribe Santiago. A ese grupo de personas, gente que tuvo que abandonar su tierra, fueron expatriados. Fueron expropiados de sus bienes, de sus pertenencias y de su tierra y tuvieron que irse. Entonces, claro, en ese ámbito y en esa situación es difícil asimilar la fe, pero para que ustedes vean que la fe no está sujeta a nada de lo que nos pueda venir. Y no es lo mismo comer tranquilo que comer sobre la marcha. Las fiestas de la Pascua la tienen que comer vestido como el que iba a salir
a comerla rápido y vámonos. ¿Por qué? Porque Pascua significa paso a la libertad. Y esa noche iba a pasar el espíritu de la muerte. Iba a ver los dinteles con sangre, las casas donde estaba la sangre del cordero que se habían comido dentro. ¿Y qué pasa? Iba a pasar el espíritu de la muerte sin tocarlo a los primogénitos. Cuando Santiago escribe aquí, él está haciendo una exégesis muy pura, que ahora vamos a seguir, lo que significa la prueba de la fe de la iglesia. Esta gente fueron probados. Y él le dice a la iglesia desde el minuto 1. Oye lo que Santiago le dice a la iglesia. Tú tienes que tener como algo sublime, como algo que te tiene que producir mucho gozo, ¿el qué? La prueba de tu fe. No, hombre, eso cómo va a producir gozo, hermano. A mí cada vez que me viene la prueba, se me queda la cara de una papa arrugada. ¿Por qué te pasa eso, hermano? Dice, porque todavía no sabes lo que Dios quiere enseñarte. Porque dice, tened por sumo gozo cuando hayáis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de la fe produce paciencia. Claro, cuando yo no sé eso, o no lo he asimilado, o no lo recibo de parte de Dios, a mí me importa un pepino la paciencia. Yo quiero que me quiten este marrón de encima. Dios dice, no. Tú tienes que saber que te tengo que añadir paciencia. Además, la paciencia tiene que tener que su obra completa. Es que me está pasando esto, es que me está pasando lo otro, es que tú no sabes, hermano, ¿eh? Yo te digo a ti que en verdad lo que pasa es que tú no sabes la prueba que yo tengo. Yo muchas veces tengo que mirar a los hermanos y decirles, es verdad, hermano, yo no sé la prueba que tú tienes. No lo sé, es verdad, no lo sé. Pues muchas veces te miran como con cara de diciendo, uno tiene que poner un poco como cara de boborón y decir, porque como mi prueba no es ninguna. ¿Sí o no? Tú sabes, así. Cogemos la prueba, la hacemos un altar a la prueba y levantamos allí lo más grande. Y mi prueba, y mi prueba, y mi prueba. Y nos victimizamos con la prueba. Pero cuando ya pasamos todo eso, que es una fase de nuestra vida, ya entendemos y sabemos que la prueba va a producir paciencia. Y la paciencia va a tener su obra completa. ¿Por qué yo traigo todo esto? Porque vamos a ir ahora allí, vamos a ir al principio de la epístola. Pero ¿qué pasa? Está Santiago diciendo al final, si alguno está enfermo, llama a los ancianos de la iglesia. Y lo unjan con aceite. Y oye ahora, y la oración de fe de esta gente va a sanar al enfermo. Si ha cometido pecado, le van a ser perdonados. Y tú dices, esos son los ancianos. Son los ancianos que se levantaron en el tiempo de la prueba cuando Santiago le escribe a esta gente que está siendo perseguido. No son los ancianos que tienen unas cualidades humanas cuando va todo bien y se está estableciendo la obra en medio de la calma, no. Ancianos que se levantan en medio de la prueba forjados y fraguados por la obra de la paciencia en medio de la prueba. Son los ancianos de los que habla Santiago. Gente que viene de la fragua, de coger martillazo en medio del fuego. Ustedes saben que el hierro no va a su sitio en frío. Ahora, cuando lo calientan, el herrero lo lleva a su sitio. Vamos, lo lleva a su sitio a machotazo limpio. Pero lo lleva. Dios no puede golpear, el hierro no se puede golpear en frío porque se rompe. Cuando se calienta, se funde. Y ahora hay algo que aparece ahí, porque a la escritura hay que conectarla. ¿Qué es lo que hacía que esta gente tuviera el poder de sanar y perdonar pecados? La oración de fe. No tenían el don de sanidad. No eran gente que estaba puesta en ley. No está hablando de los dones del Espíritu. Está hablando de la oración de fe. Y aparece como de la nada un personaje que conocemos nosotros de la antigüedad, pero que lo cita Santiago, que dice Elías. Porque te está diciendo la oración eficaz del justo. Eso tiene mucho poder. ¿A dónde se ha quedado la oración eficaz en la iglesia? Y dice, Elías era un hombre que estaba sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, pero oró fervientemente y el cielo se cerró. Amén. Y volvió a orar otra vez fervientemente y el cielo se abrió. Por lo tanto, la oración de efervescencia de fe de los ancianos ha desaparecido.
Yo me busco problemas, entre comillas, de afecto de hermanos y demás, porque digo, con todo mi respeto, que Dios no ha puesto a los médicos. Dios ha puesto a un médico nada más, se llama Jesucristo. Ser el médico de Dios. Amén. Jesucristo dijo, los médicos no necesitan, perdón, los sanos no necesitan de médico. Y después dijo, yo he venido a llamar a los pecadores al arrepentimiento. El médico de los médicos de Cristo empieza por dentro. Y al pecador lo llama al arrepentimiento porque la sanidad empieza en el alma y después acaba en el cuerpo. Por eso estos ancianos mandaban a la gente primeramente a confesarse sus ofensas los unos a los otros. Dice, ¿para qué? Dice, para que seáis sanados dentro. Y ahora entonces, cuando tú confiesas tus ofensas a tu hermano y la sanidad ya ha venido por dentro, entonces ahora vamos a orar por fuera y también el Señor te va a sanar el cuerpo. Amén. Claro, gente que tenía ciencia de parte de Dios, pero gente que viene procesada. Gente que viene procesada. Y el proceso de los ancianos de la iglesia lo establece Santiago en su epístola. Lo mismo que Elías fue procesado por Dios en una travesía de fe impresionante para que cuando apareciera delante de acá, lo primero que le dice el rey de Israel o los que están gobernando el pueblo, le dice, ¿eres tú el que tuve rey? Y él dice, yo no lo turba tú y tu señora. Sí. Por decirlo de alguna forma. Que nos habéis metido toda la forralla del paganismo. A ver quién ha dicho que Dios ha puesto a los médicos. Por decir algo. Eso fue uno que se puso enfermo. Y como no había médicos, y como no había ancianos en la iglesia, que yo lo reconozco, y yo soy el primero que dice, Dios mío, no hay ancianos en la iglesia. Pero el hecho de que no haya ancianos en las iglesias y no se puedan sanar a los enfermos, Dios no dice que entonces te vaya a buscar a los hombres. Fueron los discípulos a echar un demonio y no pudieron. Y como no pudieron, nos dijeron, bueno, pues esto será que hay un tipo de demonio que no sale. O esto será que no especularon la respuesta por su propio. ¿Qué hicieron? Fueron a buscar al Señor y le dijeron, ¿por qué no pudimos echarlo? Porque tú has dicho que nosotros tendríamos poder. ¿Y que a dónde fueron? Al Señor. Y el Señor le dijo, por vuestra poca fe. Ah, pues ya tiene la respuesta. Si tuvierais fe como un grano de mostaza, y le habla de la levadura, de la mostaza y todo eso. ¿Entendemos? Oración, ayuno, le habló de muchas cosas. Entonces, ¿ha cambiado Dios su diseño? No ha cambiado el diseño. ¿Ha mandado Dios a alguna persona que busquemos los médicos del mundo? No ha mandado Dios a nadie a hacer eso. Que tú quieres por tu propia cuenta, tú te vas. Yo también, cuando se me da la fe, se me debilita, yo me voy. Pero como ministro del Evangelio o como una persona que pone las escrituras, no iba a ser bíblica para decir eso. ¿Por qué entonces está pasando lo que está pasando? Porque nadie está preguntando dónde están los ancianos. Dios está fraguando ancianos, porque la iglesia se ha quedado sin ancianos, y al quedarse sin ancianos, no hay hospital en la iglesia. Y está todo el mundo buscando la sanidad fuera. Esa es la iglesia de la Odisea, que hablamos el otro día, que es la del último tiempo. ¿Cuál es? Es la tibia. ¿Por qué se entibiese? Porque lo mismo que creen unas cosas, para otras no cree. ¿Y qué pasa? Está en ese fervor de que, la salvación, la palabra, pero en otro corne, se va a la frialdad y se va a buscar sanidad a donde Dios no ha dicho que haya. Si tú te lees a Isaías en el capítulo 30, dice, ¿qué tienes tú que ir a Egipto? ¿Qué tiene que ir tú a buscar a Egipto que yo no tenga? Y van a buscar sanidad. Y Dios le dice, eso, a lo que tú estás apoyando, es una caña cascada. Eso se va a romper en 0,2. Otras veces iban a consultar a los muertos porque no sabían el futuro, como si la palabra no estuviera revelada. Y le tiene que decir Isaías, ¿consultaré a los muertos por los vivos? ¿Pero esto qué es lo que es? ¿Por qué no consultáis a Jehová? ¿O no estoy yo aquí? Y todo eso estaba practicando en el pueblo. ¿Qué es lo que es eso? Eso traía la tibieza. Por eso en los tiempos de Elías hay algo que le pasó a Israel. ¿Qué es lo que pasa? Vino la sequía espiritual y se transformó en algo físico. Por eso cuando el pueblo está enfermo por dentro, también se enferma por fuera. Y cuando el pueblo está tibio por dentro, también se vuelve tibio por fuera. Y en los días de Elías Dios lo escondió, y cuando lo saca a la luz le hace llevar al plano físico lo que estaba pasando de hace rato ya por dentro. Por eso primero la sanidad por dentro y después por fuera. Y si la enfermedad es por dentro, entonces también viene por fuera. ¿Entendéis, no? Cuando Elías aparece en la escena y habla con Acá, le dice, no va a haber lluvia sino por mi palabra. ¿Por qué? Porque de la misma forma que estáis secos por dentro, ahora os voy a quedar seco por fuera. ¿No me habéis buscado a mí, fuente de agua viva? Le dijo Jeremías al pueblo, 2 mal habéis cometido. Número 1, me dejaste a mí que soy fuente de agua viva. Y número 2, se hicisteis cisternas para ustedes que no retienen agua. Por lo tanto,
Cuando viene Elías en la escena, está haciendo una trayectoria de sacar pueblo de la tibieza y de la sequía para llevarlo ¿dónde? Al verdadero carácter de Dios y a la verdadera forma. 3 años y medio sin aparecer agua, no había agua, ¿eh? Y Dios coge al profeta y lo esconde. Dios tiene que coger a los ancianos en esta hora y esconderlo y empezarlo a meter una prueba detrás de otra hasta que la obra de la paciencia se forme en ellos y eso forme un carácter de fe que cuando esta gente ore, la oración de fe empieza a sanar a los enfermos. Amén. Pero no podemos inventar que Dios ha puesto a los médicos. La Biblia me dice a mí que hubo un rey que se enfermó de los pies y dice, y en su enfermedad no buscó a Jehová, sino que buscó a los médicos, dice, y murió. El rey Ezequías. La Biblia me dice a mí que una mujer tenía flujo de sangre desde hacía 12 años y había padecido mucho en manos de los médicos. Y se había gastado todo lo que tenía. Y viendo que para Jesús pasaba, se atrevió a quebrantar las leyes que estaba establecido, entre comillas, las leyes del rabinato. Nadie podía arrimarse a un rabí ni siquiera tocarlo. Y esta mujer le tocó y en ese momento salió poder del mismo Cristo y se sanó. La Biblia me dice a mí que Santiago dice que si alguno está enfermo, vaya a los ancianos de la iglesia. Amén. Así es. ¿Y quiénes son los ancianos de la iglesia? Ancianos de la iglesia eran gente que tenía el carácter de Elías. Tenía una certeza plena. Y no tenía el don de sanidad. Tenía la oración de fe. Era gente que oraba con efervescencia. Por eso las pruebas te llevan a orar. Dice Romanos capítulo 12, en lo que requiere diligencia no perezoso. Amén. Constantes en la oración, fervientes en el espíritu. Cuando tú no dejas la oración, el espíritu, el fuego que hay en ti no baja. Y esa efervescencia te lleva a que cada vez que oras, se enciende. Cada vez que oras, porque el fuego no mengua. Vamos un momentito a la parte de Santiago, pero al principio. Santiago capítulo 1. El tema central del libro de Santiago es que la paciencia tenga su obra completa. ¿Por qué? Porque eso va a probar nuestra fe. Y ahora establece 2 grupos en una iglesia de salvos. ¿Y esos 2 grupos quién son? Bueno, pues son los que la obra de la paciencia ha sido completada, por lo tanto son los ancianos de la iglesia. Vamos a atrevernos a decir los futuros ancianos próximos, muy próximamente en vuestras pantallas, los ancianos de la iglesia, y después están los que no son ancianos de la iglesia porque no ha tenido la paciencia su obra completa. Y han cogido para todos lados, en medio de su prueba. Por eso se ha metido la tibieza dentro del pueblo y eso trae confusión. ¿Vale? Versículo 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Versículo 4. Mas tenga la paciencia que dice, Su obra completa. para que seáis perfectos y cabales sin que os falte. Cosa alguna. Cuando una persona es hecha perfecta y cabal sin que le falta cosa alguna, ahí no ha llegado de la noche a la mañana. Ni eso es un don que ha recibido de parte de Dios, porque los dones son regalos que te lo instala Dios y eso ya tú lo llevas. Eso no es así. Estamos hablando de un procesamiento al punto de que Dios te lleva a ser perfecto y ¿sabes lo que es algo cabal? Es algo que está ahí. Y cuando te pesan da 0,0. Totalmente equilibrado. Al punto de que no te falta nada. ¿Es posible llegar a ese límite, a ese movimiento, hermano? Yo tengo fallos. Es que la Biblia no está hablando de tus errores humanos. Está hablando de la perfección de tu fe. Por eso dice la Biblia que la oración de fe es la que sana. Porque lo que Dios hace cuando te está procesando en la prueba es perfeccionar tu fe hasta que la hace igualita a la de Cristo. Aleluya. Tu fe tiene la misma imagen que la fe de Cristo.
que es la fe que Dios viene a buscar a la tierra. Por eso dijo Cristo, ¿hallará fe el Hijo del Hombre cuando vuelva a la tierra? No sabemos que la fe nuestra, cuando Dios la procesa en Cristo, es igual a la de su Hijo y a los ojos de Dios es más preciosa que el oro. Que aunque sea perecedero, se prueba por fuego, pues más preciosa es nuestra fe. Que Dios la forma y la depura en Cristo. Llega un momento que nuestra fe es tan perfecta que dice Santiago que no le falta nada. Está exactamente con la misma imagen de la fe de Cristo. ¿Y eso cómo se consigue, hermano? Pon tu mirada en la cruz. Tú, Cristo, Cristo, Cristo. Aleluya. Que fallas, Cristo. Y aciertas, Cristo. Amén. Por eso cuando fallas ya no te condena y cuando aciertas tampoco te glorías. Aleluya. Porque nuestra gloria es Jesucristo. Amén. Dice el apóstol Pablo, el que se gloría, gloríese en el Señor. Puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Nosotros chupamos todo el tiempo de su fe. Hasta que mi fe es su fe. Ya se acabó la mía, ya vivo de él. El religioso esto no le gusta. Él quiere cotizar en el cielo. Yo vivo de las cotizaciones de Cristo. Aleluya. Por su infinita gracia y misericordia. Entonces, ¿qué sucede? Versículo 4. Los que la obra de la paciencia se ha formado en ellos y ha sido completa son perfectos y cabales. Pero ¿qué pasa? Que hay otro grupo que su fe no es perfecta ni es cabal. Andan en una fe imperfecta y no es una fe cabal. Cuando la fe no es cabal, ¿sabe qué es lo que pasa? Que se desequilibra. ¿Me entiende? Y una fe desequilibrada es capaz de decirte hoy que Dios sana del cáncer y que mañana vamos a coger y vamos a ir al monte de Jehová y vamos a ver la gloria de la santidad del mundo mundial. Esa es la fe desequilibrada, pero te dice eso hoy. Mañana tú vas, lo llamas y te dice y está todo reventado. Una fe desequilibrada. No ha sido procesado. Lo que pasa es que muchas veces quiere aparentar. Ese es el problema. Quiere aparentar. Versículo 5. Cuando la fe ha sido procesada en la paciencia y la obra ha sido completa, este tipo de hermanos, los ancianos que se levantan de eso, son gente que tiene sabiduría. Versículo 5. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, dice, pídala a Dios, y Dios, que es bueno, le da todo abundantemente. Y son gente que Dios está la sabiduría ¿de quién? De Cristo. Por eso dice 1 Corintios 1:30 que Cristo nos ha sido hecho por Dios. Justificación, santificación, redención, dice, y sabiduría. Le pide a Dios sabiduría y Dios le da la sabiduría de Cristo, no la nuestra. Se la da. ¿Por qué? Porque pide completamente convencido que Dios se la va a dar. Como hay un hermano, pero no vaya delante de Dios y dice, me la dará. No me la dará. Me la dará. Ya está dudando. Entonces, ¿qué pasa? Cuando no andan en ese orden, hay gente en el pueblo de Dios, no son ancianos, no tienen sabiduría ninguna. Que no andan en sabiduría. Y ustedes saben lo que es lo contrario a la sabiduría, es necedad. Están en tinieblas. Son hermanos, sí, son hermanos. Son salvos, sí, están en la iglesia, pero no ven. Salomón dice, he aprendido una cosa, que de la misma forma que la luz aventaja a las tinieblas, así la sabiduría aventaja a la necedad. No tiene sabiduría. Versículo 5, ¿qué dice? Pide con fe, no dudando. Cuando Dios ya te instala la sabiduría de Cristo, cada vez que tú pides, tú no dudas. ¿Por qué? Dice, porque pide con fe. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídela a Dios. Dice, el cual dará todo abundantemente y sin reproche le será dada. El 6. Ahora, el otro grupo de hermanos, ¿qué pasa? Pide sin fe, dudando, ¿y qué pasa? Es semejante a la onda del mar. Versículo 6. Perdón, versículo 6. Sí, no, dice, pero pida con fe, no dudando nada. Dice, porque el que duda, ¿qué pasa? Es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento de una parte a otra. ¿Cuántas veces nos hemos sentido así? Yo me he sentido así. Arrastrado de un lado a otro.
Y tengo que reconocer que eso es duro. Porque incluso uno muchas veces en su hipocresía finge. Y también tengo que reconocer que al día de hoy, ya gracias a Dios, no tengo que fingir nada, ni me siento arrastrado de una parte hacia otra, porque el significado de la cruz me ha dado esa estabilidad. La justicia de Cristo me hace vivir en ese orden. Ya no me siento que sea arrastrado de un lado para otro como la onda del mar. Es un proceso. ¿Veis? Es un proceso. Hasta que eso va cogiendo cuerpo en ti. Versículo 12. El que ha sido procesado en la obra de la paciencia, su obra completa, porque dice en el 7, no piense nadie que va a recibir cosa alguna del Señor, refiriéndose que a cuando no andamos en esa fe y en esa sabiduría. Y versículo 8 dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Qué es lo que hace la obra de la paciencia cuando se completa en ti? Te quita el doble ánimo y te vuelve constante. Ahora, cuando no has soportado que se complete esa obra entera y esa paciencia ha sido instalada en ti y la fe ha sido refinada por las pruebas, ¿ves? Sabiendo entonces, ¿qué es lo que sucede? Que estás de doble ánimo, como hemos dicho antes. No puedes ser un anciano de la iglesia. En el doble ánimo, uno dice, no, yo voy a esperar en Dios, Dios es mi sanador, de aquí no me mueve nadie. Yo al principio tenía una fe de esta terrible, bien, ¿sabes? Bien pentecostal, de esta seca de sana doctrina, santidad total. Yo no me tomo una pastilla, yo soportaba ahí carro y carreta. Hasta que un día digo, ¿qué pasa cuando no se te va el dolor y qué pasa cuando estás sufriendo? Al final dice, yo para el médico. ¿Ves? Y todo el fuego que manifiesta aquí, después te va a buscar agua. ¿Y qué pasa? El ánimo se vuelve doble. Porque vives en una apariencia, no hay sustancia real. Y el ánimo es doble. ¿Y qué dice? Pierde de ser una persona constante. El que es constante, ahí está. Ha aprendido a gozarse en lo bueno y a esperar en Dios en lo malo. Pero se mantiene con una constancia y ya no lo mueve de ahí nadie. Porque su fe tiene una sola línea. Ahí es donde Dios tiene que levantar a los ancianos en ese orden. Sabe que lo que Dios ha dicho es real. Amén. ¿Tú crees verdaderamente que si estás continuamente en comunicación directa con el mundo y en cada prueba que te viene suministrarte del mundo para la salud, para la economía, para el bienestar, para todo lo que te viene, para todos los problemas, tú te succionas del mundo? ¿Tú crees que después ahora tú vas a estar confiado en Dios para todo y que tú estás suministrándote de otra parte? Y eso está colapsando dentro como las aguas frías y calientes que había en la Odisea. Se vuelven termales. Y eso es lo que trae la tibieza y la sequía espiritual. Por eso Dios tiene que coger a los Elías en este tiempo, esconderlos, para que cuando ya sean procesados se presenten delante del pueblo y tengan la autoridad, la jerarquía, la capacidad y la certidumbre de decirle al pueblo que Dios no ha dicho que Él vamos a orar por los enfermos, van a sanar. Claro que sí, ya lo vamos a ver. Amén. Ahora es que lo vamos a ver. Amén. Y eso va a pasar. Amén. ¿Qué le dijo Elías a Acab? ¿Eres tú el que turba el rey? No, yo no turbo el rey, lo turba tú, tu señora y los 850 profetas que dicen ustedes que son profetas de Jehová, pero son profetas de Baal. Y los de Acera. ¿De dónde saca Elías esa capacidad? Yo veo a ese hombre hablando, Dios mío. Ese criterio y esa autoridad y hablando con propiedad. La había hecho Dios pasar en Niágara en bicicleta ese hombre. Y sabía en medio de la prueba que Dios es real. Amén. Ese hombre estuvo sustentado por una viuda. ¿Eh? Que no tenía nada. ¿Tú sabes lo que decirle al Señor? Yo no tengo ni un duro. Es que no tengo nada. ¿Qué hago? Dios dice, bueno, pues te voy a decir una cosa. Coge tu chisme y te vas con el hermano Kirri allí al lado del Guadalquivir, que tiene 4 pollitos, 4 patitos y 4 tomateras. Por decir algo, ¿vale? Y tú dices,
He tenido un pensamiento, pero voy a reprender al diablo, eso no viene de Dios. Dios es un Dios de prosperidad, hermano. Dios es un Dios de bendición, de abundancia. Ahí vienen los apóstoles de la prosperidad. Santiago dice, ¿no ha escogido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe? Aleluya. Elías lo llevaron a ser sustentado por una mujer viuda. Llegó allí estaba la mujer ya en las últimas, no era ni siquiera judía, pertenecía a las naciones gentiles, era de Sarepta de Sidón. Los sidonios eran idólatras al máximo, que de ahí viene Jezabel, porque el único espíritu que contrarresta y confronta al espíritu de Jezabel en la iglesia es el espíritu de Elías. El único hombre que le dijo a Jezabel, los perros van a lamer tu hueso. Y se cumplió. Y Jezabel era terrible en Israel. La confrontó. Y coge Elías y le dice al Señor, vete a Sarepta de Sidón. Después de haber estado un tiempo viviendo en un arroyo y bebía del arroyo, y dice la Biblia que los cuervos, que son los animales más perversos que tú te puedes encontrar en lo que es la parte de las aves, porque los cuervos no alimentan ni a los hijos, de los malos que son, los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde. Aleluya. Serranito. Serranito, pero el menú cuando lo miraba, nada más que había serranito. O sea, no había serranito, papalioli, me pone una ensaladilla, no, serranito. Aleluya. Por la mañana. Pan y carne. Y por la tarde dice, serranito. Serranito. Gloria a Dios. Dios mío, pero tenga la paciencia sobra completa, hijo. Aleluya. Te estoy procesando. Eso fue 3 años y medio, ¿no? Cuando se secó el arroyo, Elías, que a lo mejor no había ido a Harvard a estudiar, pero muchas veces no entendemos los códigos de Dios. ¿Se ha agotado el arroyo? Sí. Toca moverse. Amén. ¿Y qué pasa? Empezó a orar a Dios. Dios mío, ¿para dónde voy ahora? Vete a Sarepta de Sidón, que allí le he ordenado a una viuda, dice el Señor, que te sustente. Cuando Elías llega allí, dice, a mí no me da la impresión que Dios haya hablado con esta mujer. Pero yo había dado la orden. ¿Veis lo que es que Dios te hable algo y tú después llegas y dices, que va, yo no escuché la voz de Dios? No, Dios te ha hablado, sí. Lo que Dios te ha dicho, eso es. Amén. Es que no me da la impresión por fuera, no importa lo que es la impresión que te dé por fuera. Dios ha dicho y eso es. Amén. Y cuando Elías llegó allí, dice, ¿pero dónde me ha mandado? Vengo de Guatemala y me voy a meter en Guatapeo. Esta mujer está lista de papeles, ya no tiene fe ninguna y lo único que le queda es una torta que dice que se la va a comer y se va a echar a morir con su hijo porque no tiene más nada. Y ahora Elías viene con el gran mensaje que Dios le ha dado y le ha dicho, Dios me ha dicho que me envíe a ti. Gloria a Dios, sí, pero me ha dicho que la última torta me la da a mí. ¿Cómo? ¿Perdona? Ustedes veis todas esas incongruencias que pasan en la vida de estos hombres y de estas personas, pero que es Dios en el asunto y también prueba la obediencia. También la viuda, que era gentil, que Dios no había tratado con ella nada, porque ella está hecha a sus dioses y a su cultura, y Dios le dice, Dios te ha mandado a mi casa. Eso es. Y te ha dicho que lo poco que tengo, que te lo doy a ti. Que está fuerte como un roble y mira cómo estoy yo. Y Dios dice, dile esto, Elías. Y Elías se lo dice, ¿y qué hace esa mujer? Se la da a Elías. Lo poquito que le quedaba, esa mujer obedece y le da a Elías. Le da a Elías la torta. Porque esa mujer tenía una vasija con aceite y otra con harina. Y cogía la harina, la mezclaba con el aceite y hacía tortita. Y la vasija se había llegado al final. Y le dice Elías, Dios me ha dicho que si esa torta tú me la das a mí, la harina de la vasija no va a menguar ni el aceite va a escasear. Y coge la viuda y se la da a Elías. Y yo imagino a la viuda diciendo, vamos a ver cuando meta otra vez la mano en la tinaja, a ver si es verdad, a ver si la talega tiene la andaluza o la talega está lista. Y fue la viuda allí, que era gentil, que era pagana. Imagínate, a lo mejor fue ya está con los dedos cruzados, tocando madera y lo que quiera que sea, con su historia. Y cuando metió la mano en el aceite dijo, gloria a Dios. Amén. Hay poder en Jesucristo. ¿Cómo ha podido entrar aquí aceite? Por la palabra de Jehová. Y Dios le dice a Elías que yo le da orden que te sustente. Y la viuda, pero la vasija llena. Y la otra llena de harina. Fíjate tú el trato de Dios con Elías. Que Elías también estaba ahí a la expectativa, como diciendo, Dios tendrá que aparecer. Pero en ese momento a lo mejor su fe estaba, ¿habrá aceite o no habrá aceite? ¿Le habrá dicho Dios a la viuda o no le habrá dicho Dios a la viuda?
¿será todo esto de Dios o estoy yo aquí en mi travesía? Y cuando él vio que había aceite, ¿eso qué pasa? Su fe se acrecentó, su fe se perfeccionó. Esa es la fe de los ancianos. Su fe cogió cuerpo porque estaba siendo procesada en medio de la prueba. Antiguamente las viudas en Israel, os digo a ustedes que no tenían los 430, ni estaba el INE, ni el CEPE, ni nadie. Era todo así. Por eso Dios dice que Él es el Dios de las viudas y de los huérfanos. ¿Entendéis? Versículo 12. Elías era un hombre de doble ánimo y Dios en ese tiempo le quitó el doble ánimo. Era un hombre inconstante y en ese tiempo se convirtió en alguien constante. ¿Por qué? Porque vio la mano de Dios trabajando en su vida. Versículo 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido para los que lo aman. ¿Qué es lo que pasa cuando una persona ha sido procesada en una fe a través de las pruebas y ha soportado que la paciencia tenga su obra completa? Que la tentación de abandonar la prueba y de irse a buscar sanidad cuando necesitaba, o a buscar salud cuando necesitaba el remedio de la enfermedad, o a buscar la economía, o en todas las áreas de su vida que ha sido probado, ha soportado la tentación de ¿qué? De salirse a buscar en el mundo y se ha mantenido esperando en Dios. Amén. Eso hace que tu fe se frague, a lo mejor en apariencia es más pequeña, pero es una fe que es la fe de los ancianos de la iglesia, como la de Elías. Ha experimentado a Dios en todas las áreas de tu vida y Dios ha aparecido. Aleluya. Es la paciencia que se produce en la espera. Tú vienes con un dolor y te dicen allí en el hospital, siéntese usted ahí. Usted, ¿qué? Sea paciente cuando le toque. Y tú estás... Y viene la tentación. Pues corre para otro sitio, pues coge para... ¿Entiendes? La palabra paciencia viene de paciente. Y ya viene ¿qué? La tentación de ¿qué? De coger para otro lado. ¿Por qué? Porque tú entiendes que lo que te está pasando lo tiene que solucionar ya. Y que Dios no aparece. ¿Y la hora qué? Como dice aquí, y yo con estos pelos. ¿Pan de cojo? Y te dice el diablo, coge para allá. Llama a este. Haz lo otro. Allá, para acá. Y empieza... Se convierte, la mente de uno parece el aeropuerto de Barajas. Venga a aterrizar pensamiento y uno dice, no, párate, yo soporto la tentación, dice, bienaventurado eres. ¿Por qué? Porque aunque sea a última hora y por los pelos, has visto la mano de Dios. ¿No? Como decía uno, dice, ¿cuál es el colmo de un carbo? Tirarse desde un quinto y salvarse por los pelos. Gloria a Dios. No, hermano, esto ya es el colmo. Esto no hay quien lo resista, bienaventurado el varón. Versículo 12, que soporta la tentación de correr para allá y correr para acá. Bueno, esto... ¿Tú sabes cuánto tiempo llevo yo esperando a Dios? Elías lo metieron y lo procesaron 3 años y medio. Pero Elías es el hombre que Dios lo llama del desierto y cuando aparece es profeta de Jehová y resulta que los profetas que le preguntan, oye, Elías, tú lo... Yo no. ¿No? ¿No te suena Elías? No. ¿De los moradores de Galaad? No. El Tisbita, que no lo escucha nunca. Pues él dice que es profeta de Jehová. Pues nosotros nunca lo hemos visto aquí en el culto, ni... Sí, yo una vez lo vi, pero un hombre problemático, que para allá, que para acá, 20.000 historias. Sí, esta siempre está en el desierto. Ese era Elías. Es medio raro, viste con cinturón de cuero y el atuendo que lleva es de plumas de estos de camello. Cuando Elías hablaba, hermano, caía fuego del cielo. Y empezó a coger jerarquía Elías en el pueblo. Después de esto que pasó en Israel. Después de que esto que pasó en Israel, Elías cogió jerarquía. Versículo 17. Cuando una persona está siendo procesada por Dios y espera la bendición de Dios, ¿sabéis cuál es?
Es la buena dádiva que dice que todo don perfecto sabe que desciende ¿de dónde? De lo alto. De lo harto, del Padre de las luces. Y en ese no hay mudanza ni variación en su sombra. Por lo tanto, una persona que espera en Dios que su fe sea procesada, su fe ni muda ni varía, porque ya ha sido procesada por Dios. ¿Cuántas veces nuestra fe ha mudado y ha variado? No, ahora es aquí es. Hemos llegado, este es el sitio. No, el hermano tal, ese es el que tiene la doctrina. Uy, no, que aquí es que... No, y estamos todavía en el sub y baja. Cuando ya tu fe es procesada, porque has soportado la prueba, porque has sido bienaventurado, en el versículo 17, ¿qué pasa? Ya tú sabes que todo don perfecto y toda dádiva procede ¿de dónde? De lo harto. Aquí no hay hombre que tenga la bendición. Amén. Aleluya. Así es. Gloria a Dios. ¿De dónde viene? Dice, arriba. Santo, aleluya. ¿De dónde vendrá mi socorro? Dijo el salmista. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Dice, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y las tierras. Desde él conocía el trono de Dios en el Espíritu. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando tu bendición viene de arriba, del Padre de las luces, ya tú sabes que esa bendición ni va a mudar ni va a variar. En Dios no hay mudanza ni variación en su sombra. ¿Sabéis qué es lo que su sombra varíe? Ahí se planta Dios. Me planto yo, por ejemplo, y el cielo empieza a girar y mi sombra va dando vueltas. ¿No? ¿No es así? Ahora la sombra está aquí y se va mudando, porque eso, bueno, pues ponemos ahí a Dios y el sol da 600.000 vueltas y la sombra ahí quieta. La bendición que viene de arriba rompe las leyes de la física, hermano. Amén. No hay diablo que le pueda meter dientes. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade consigo tristeza. Versículo 19, cuando una persona está procesada, cuando ha sido un anciano de la iglesia que Dios ha puesto en el camino, tarda en airarse y tarda en hablar. En el versículo 19. Del 1, estamos en Santiago 1. Dice, por esto mismo, amados hermanos míos, todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar y tardo para airarse. Son gente que primero oye y tarda mucho en airarse y en hablar. Y sabe que en su ira no obra la justicia de Dios. Amén. Y hay gente que son ancianos, que tienen títulos, y que esto, y que lo otro, y que aquello. Sí. Pero están acostumbrados a airarse creyendo que Dios respalda su ira. Y la justicia de Dios no se mueve en nuestra ira, porque la ira de Dios no obra la justicia. Sino que son gente que no se aira, que son tardos para airarse, tardos para hablar, y están, ¿qué? Prontos para oír. Oír a Dios y las necesidades de los demás. Porque cuando una persona nació procesada por Dios, no quiere escuchar las necesidades de nadie. Todo el mundo escucharme a mí. Sentarse todo a escucharme a mí, porque usted lo que tiene que hacer es escucharme a mí. ¿Qué pasa? Estoy yo puesto aquí, para que me escuchéis a mí. Había uno que me miraba y me decía, hey, no. Versículos 23, 24 y 25. Mas el que mira atentamente la perfecta ley, que es la de la libertad, persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Este será bienaventurado en lo que hace. 23, 24 y 25, perdón. Dice, si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, que es la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este es bienaventurado en lo que hace. Los hermanos que son ancianos en la iglesia, que han sido procesados por Dios con el espíritu de Elías, tienen la capacidad de mirar en el espejo de la palabra y retener la imagen de Cristo. Tienen la misma imagen, o sea, su fe es igualita a la fe de Cristo. La retienen. Mas, sin embargo, el que no tiene la capacidad porque no ha sido procesado, porque no ha dejado que la obra, entonces son gente que son prontos para hablar, se airan muy pronto. En su vida no obra la justicia de Dios y no tiene la capacidad de mirar en el espejo y sustraer la fe de Cristo.
Si fuésemos el capítulo 3, que no vamos ahí, pero si fuésemos el capítulo 3, todos conocemos ese famoso capítulo donde dice que no tienen control de la lengua, mientras que el que ha sido procesado empieza a ser controlada su lengua por el Espíritu de Dios. La lengua, hermano. Una persona que es procesada por Dios controla su lengua. Dice la Biblia, si alguno habla, habla conforme a la palabra de Dios. Y si alguno ministra, dice, ministre conforme al poder que Dios da. ¿Qué sucede con los ancianos de la iglesia que Dios va a levantar en este tiempo de sequía y de tibieza? Que cuando hablan, hablan conforme a la palabra de Dios. Pero ¿qué pasa? Que cuando ministren, van a ministrar conforme al poder que Dios le ha dado. En la multitud de palabras no falta pecado. No es fácil domar la lengua. Dice que el que consigue dominar la lengua, consigue dominar todo su cuerpo. Los ojos son controlados por el Espíritu. Los oídos también. El tacto. La mente. El estómago. Perfecto y cabal sin que le falte cosa alguna. Capítulo 3, versículo 13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Dice, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino la terrenal, animal y diabólica. Pero donde hay celos y contención, allí también hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. ¿Qué pasa con los ancianos que han sido procesados? Que muestran todo eso por su conducta. Conducta donde es amable, es pura, es benigna, está llena de buenos frutos. No, con esas personas tú no te sientes... porque cuando tú no te sientes con esa incertidumbre. No, te sientes bien, te sientes tranquilo, en paz, a gusto. Pero el religioso no, el religioso desprende algo que te hace sentirte incómodo. Y cuando habla ya te está como queriendo manipular y tú no ves eso que fluye en su conducta, porque su conducta no ha sido afectada por el Espíritu de Dios porque no ha querido soportar la prueba. Entonces, ¿qué es lo que tú ves? Hay celos, hay contienda, hay amargura, hay perturbación. Y la Biblia dice que la sabiduría que se mueve en un anciano puesto por Dios que ha sido procesado tipo Elías y en uno que no, es una sabiduría que es amable, es apacible, es de Dios. Mientras que la otra dice que no es, dice que es animal, número 1, es terrenal, número 2, y es incluso ¿qué? Diabólica. Dicen, hermanos de la iglesia, gente salva, sí. Hermano, no, Santiago. Capítulo 4, versículo 7. Después de haberle dicho de dónde vienen entonces vuestras guerras, vuestros pleitos, ¿no vienen de vuestras pasiones? Y Elías era un hombre sujeto a pasiones. Oye eso, que después lo dice Santiago. Elías era un hombre sujeto a pasiones, pero fue procesado por Dios. O sea, que la pasión no es una excusa para decir que es que Dios no aparece o que no hay poder. No, no, no. Dios procesa gente que están sujetas a pasiones y las procesa porque no tiene nada que ver una cosa con la otra. Y ahora le dice a los que no se quieren dejar tratar por Dios, le dice, ¿de dónde vienen las guerras? Santiago 4.1. Las guerras que ustedes tienen dentro, dice, no, y los pleitos, dice, no son de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros. Cuando tú no tienes la capacidad de dominar todo tu cuerpo, los miembros de tu cuerpo a través de las pasiones te tienen en guerra a ti, por todas las esquinas. Dice, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis
pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Ahora dice, pedí y no recibí porque pedís más para vuestros deleites. Y le llama almas adúlteras. ¿Por qué le llama adúlteras? Porque habiéndose comprometido con Dios que iba a esperar en la obra de su paciencia, ¿qué es lo que ha hecho? Se ha ido con otro esposo. Se ha ido al mundo a buscar la provisión para su vida. Elías no fue al mundo, Elías esperó en todo para Dios. O sea, esperó en Dios por todo. Y fue procesado. Por eso es que Santiago lo cita luego. Ahora mira lo que dice en el versículo 7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. ¿Por qué dice la Biblia que Dios al humilde le da gracia, dice un versículo más arriba, pero que al soberbio no lo puede resistir? Dios no se arrima al soberbio. La persona que no es procesada en la obra de la paciencia, Dios no puede limpiar la soberbia de su conducta, se queda ahí. Dice que es de Dios todo, pero Dios dice, muchas veces tú te vas a querer arrimar a personas y no vas a poder, no sabes por qué, es que ni el mismo Dios se arrima. Porque Dios lo resiste. Dios resiste al soberbio. Y al humilde, ¿qué es lo que le hace? El humilde no es pecador, claro que es pecador, pero le da gracia para que se salve. Le da el don que no merece y al ser humilde lo recibe. Por eso dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo. ¿Quién está metido al final en toda esta historia? El otro, el enemigo. Que aprovecha esa falta de sumisión que hay en nosotros hacia Dios. ¿Por qué tú sientes muchas veces que hay cosas en tu corazón que chocan con Dios? Porque no están alineadas conforme a la voluntad de Dios. Porque en medio de la prueba del procesamiento que Dios te está metiendo, no eres capaz de entregar eso a su voluntad. No se lo entrega, por eso sientes que tiene choque, tiene contienda dentro de ti. Dice Romanos 12:1, hermanos míos, por las misericordias de Dios, yo os ruego que ofrezcáis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, que es santo y agradable a Dios. Que no os conforméis a este siglo, porque este siglo te va a decir, coge para acá, haz esto, a lo otro, prepárate, dentro de la iglesia. Y eso es lo que te hace que te ensoberbece más. No hagas eso, dice, tu verdadero culto, ¿cuál es? Ofrecer tu cuerpo en sacrificio vivo, esperando en Dios. Eso es un sacrificio vivo. ¿Y ahora qué pasa? Dice, tú vas a tener entonces la capacidad de comprobar cuál es la buena, perfecta y agradable voluntad de Dios. Amén. Cuando tú conoces la voluntad de Dios, entonces tú le cedes esas cosas que Él te está demandando. Se las entrega. Él no te las puede quitar, se las entrega. Y entonces tú ves que tu voluntad, o sea, tu vida no choca ya con Dios. Alinean. Cuando las cosas están alineadas, ¿no? Que es las líneas paralelas. No hay choque. ¿Por qué hay contienda? Porque están chocando con la voluntad de Dios. Se lo tienes que ceder. Y entonces eso es lo que dice Santiago, que estoy sometido a la voluntad de Dios. He cogido las cosas que en mi corazón chocaban, tenían contienda con la voluntad de Dios y las he sometido a Dios. Y le he dicho, voy a esperar en tu palabra. ¿Sí o no? El diablo dice, tú estás esperando en Dios, ¿no? Pues tú vas a ver cómo te va a ir por esperar en Dios. Aleluya. O llega gente que conoce al Señor, o familiar o amigo, y decía, no se encomendó a Dios, sí, porque lo sabe Dios ahora. Entonces estoy citando los salmos de David. No dijo que dio esto y que dio lo otro, sí, que se encargue Dios ahora de él o de ella. Y tú ya te ves hombre, mujer muerta. Llega el diablo, te trae el traje de negro, te viste de luto, te trae el coche de fiambre con la corona y ya va tú que te has metido en el cortejo. Hasta que reacciona como el salmista, dice, ¿por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Toda esa opresión, como quien hiere mi hueso. Entonces él se peleaba con su alma, decía, alma mía, alaba a Jehová. Amén. Sí, hombre, en medio de mi prueba, alaba a Jehová. Sí, hombre, sin un duro, alaba a Jehová. Sí, hombre, enfermo, alaba a Jehová. Te alazo, Rama. Gloria a Dios. Para que cuando Él venga y vea tu fe, la haya en alabanza, en gloria y honra a Él. Alabado sea Dios. Y aunque esta mi carne se deshaga, dijo Job, yo sé que estos mis ojos un día le van a ver a Él. Así que me muero alabando y glorificando el nombre de Jehová. Amén. Aleluya. Amén. Y la opresión se va. Amén. Santo.
¿Qué hizo el rey Josafat? Vino otro rey a pedirle guerra, que esto, que lo otro, y coge el rey Josafat, se va a orar a Dios y Dios le muestra y le revela, coge a los levitas, los viste de los ornamentos sagrados y los pone a desfilar y a danzar y a cantar alabanzas a Dios. Aleluya. Y el pueblo dice, eso es, tú no cojas la espada y te armes de guerra y le metas mano al problema. Y está la familia encima tuya, y está el vecino, y está tu amigo, y está el otro. Pero vamos a ver, tú... he dicho muchas veces que él está quieto, ¿qué pasa? Y pone a los sacerdotes a cantar alabanza. Estaba cantando ya la alabanza de victoria, ya la estaban cantando ellos. Aleluya. Dice la Biblia que las emboscadas que le habían preparado los enemigos al pueblo de Judá, que en este caso era Josafat el rey, dice que esas mismas emboscadas se fueron contra ellos y que se empezaron a matar entre ellos mismos. Aleluya. Porque estaban cantando la victoria. Amén. El otro día cuando estábamos en la oración y la intercesión allí en el culto, y estamos vida, ¿no? Y yo venía, que me venían unas carcajas de Dios. No toco lo que y me dice el Señor, regocíjate tú, estéril. Aleluya. Tú que no das a luz, tú que no tienes dolor de parto, regocíjate. Yo, más son los hijos de la estéril, ¿eh? Que no tiene marido, más son los hijos que de la que tiene marido. Porque has confiado en los dolores de parto que Cristo tuvo en el Calvario. Y lo que está todo el tiempo es regocijándote en la obra de la cruz. Entonces, en medio del problema, yo cojo y me pongo a cantarle a Dios. Y llega el diablo, vestido de quien tú quieras, tú sabes que, ponle cara tú, yo no sé, tú te la vas a poner. Y te va a decir, eso es muy bonito, eso está precioso. El marrón que tenemos encima y tú con la guitarra alabando a Dios. Que a mí me lo ha dicho más de una vez. Y con la que tú tienes encima todo, sirviéndole a Dios. Mira lo bien que está pagado, me ha dicho un montón de veces. Mira lo que tiene. Gloria a Dios. Aleluya. Como le dijo a uno que mandaron, que David mandó a uno, ¿no? Le dijo, mira, sea como fuere, yo correré. Y yo voy a llegar al cielo aunque sea en un patinete. Pero yo le voy a ver el rostro a Jesucristo. Y yo sé que esto no es ni con espada ni con ejército. Esto es con el Espíritu de Dios. Amén. Llegó Elías y le dice a Jezabel y a Acab, yo no turbo el rey, lo turbáis ustedes, pero os voy a decir una cosa, ahora lo vamos a ver. Y los 850 profetas que lo estáis escuchando. ¿Ustedes saben la propiedad que tiene un hombre para hablar así? Os reto a que vayamos todos al Monte Carmelo. Hagamos allí un sacrificio. Yo voy a hacer mío, ustedes van a hacer el que ustedes decís. Porque Dios por lo visto está en todos lados. Dios está aquí, Dios está allí, con los médicos, con los psicólogos, con los psiquiatras. Dios está en este, en el otro. Ahora Dios es multicolor. Con la bandera de LGTBI. Y ustedes vayan a hacer vuestro sacrificio y yo voy a hacer mío. El Dios que responde a través de fuego ese es Dios, ¿vale? Y dijeron, vale. Choca. Todo el mundo para el Monte Carmelo. Lo citó en su territorio, porque allí es donde ellos ofrecían. Y dice que desde por la mañana hasta por la noche estuvieron invocando el nombre de Baal y todos los dioses que ellos tenían, y por allí no apareció. Y Elías decía, gritarle más fuerte. A lo mejor es que se ha hecho una siesta. Y tú dices, pues mi WhatsApp. Estaba seguro, ¿eh? Ya acabado de eso, no apareció, no. Voy a hacer yo mi sacrificio. Dice que cogió los bueyes, los cortó por la mitad, lo puso todo de leña y le dijo a los que le estaban haciendo, echarle agua. Aleluya. Agua, pero tú no dices que el que responde a través de fuego, sí, pues echarle agua. Hoy vais a ver ustedes el triple sarto Más mortal. difícil todavía. Y lo empaparon de agua al sacrificio, con los animales muertos, con la sangre y con toda la leña. Oye esto. Ahora había estado con la viuda, no había tenido para comer. A la viuda se le murió el hijo, él se lo resucitó. Mil historias. Había visto la mano de Dios en un montón de sitios. ¿Ya había acabado? Sí. ¿Me toca a mí? Sí. Hicieron el sacrificio, un papá de agua. Hicieron una zanja alrededor y la zanja también llena de agua. Y se paró ahí en medio de otro mundo y se levantó y dijo, Señor, una oración.
¿Sabéis qué oración fue esa? La que Santiago dice aquí, la oración de fe. Y dijo, para que toda esta gente sepan que yo soy tu siervo y que tú me has llamado. Señor amado. Simplemente dijo eso. Para que todos sepan que tú eres Dios. Eres Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Respalda tú este altar que yo he levantado en tu nombre, que tú me dijiste que lo hiciera así por tu palabra. Y dice la Biblia que vino fuego del cielo y consumió todo lo que él había preparado. Y el pueblo reaccionó. Cuando el pueblo ve la mano de Dios, los ancianos reaccionan y se va la tibieza. Se va la sequía. Y empezaron todo el mundo a decir, Jehová es Dios. Amén. Jehová es Dios. ¿Sabéis por qué esta gente empezaron a adorar a los Baales? Ellos creían que adorar a los Baales no pasaba nada también adorando a Jehová. Mira, en el 2012 yo tuve una experiencia en oración y vi a gente de la iglesia en una feria de muestras y se paraban en una casetita así, como si fuera una feria de muestras, y era como una Facebook, otra el Twitter, otra el otro, y se paraban, incensaban. Y yo viendo aquello sin entender todavía qué es lo que... Y el Señor me puso en mi corazón. Son drogas virtuales que va a dejar al pueblo le va a sacar la conciencia de mí y ellos van a estar metidos ahí como el que me adora a mí. Todo va a ser normal y se va a mezclar todo. Y empezó Dios a tratar conmigo a través del satélite, de la experiencia que Daniel tuvo cuando fue a recibir aquella oración que él tanto oraba, porque a Babilonia los tenía cautivos y han pasado 70 años y estaba viendo mucho movimiento allí. Dice que Daniel miraba atentamente ¿qué? Los libros. La gente que es procesada por Dios está mirando atentamente ¿qué? Los libros. No mira para ninguna parte, los libros. Y sabe leer atentamente en la perfecta ley. Y empezó a hablar con Dios conforme lo que aquí está escrito. 70 años tú dijiste por Jeremías, tiene que cumplirse tu palabra. ¿Cuánta gente le está diciendo a Dios, por qué no se cumple tu palabra? No, se han ido los Baales. Se han ido al camino fácil. No ha soportado la obra de la paciencia. Después cuando hablamos y oramos, se nos llena la boca de cascado. Y yo vi el satélite, hermano, como el príncipe de Persia. Se opuso a que Gabriel bajara a hablar con Daniel. Que tú dices, tan condensado está el mundo espiritual. El príncipe de Persia, dice la Biblia, con los reyes que había allí, detuvo el avance de la respuesta de la oración de Daniel, que estaba orando para que se cumpliera lo que estaba escrito en los libros. Y 21 días después vino porque dice, vino Miguel a ayudarme, el príncipe de los hijos de tu pueblo. ¿Cuánto tiempo tú has esperado en Dios lo que le has dicho en su palabra o has corrido para otro lado? Estamos hablando de algo que está escrito y pasó, ¿eh? 21 días después viene la respuesta. Dice, pero desde el minuto 1 que tú empezaste a orar, ya vine yo a traerte la respuesta. Lo que pasa es que el enemigo se opuso. ¿Cómo ha desviado la fe de la iglesia y la ha sacado de su sustancia real para que no haya ancianos en la iglesia ni haya esa oración de fe que verdaderamente hace que el pueblo vea los ojos y entienda que Jehová es Dios? Ahí lo tiene, las redes sociales. Por eso yo soy enemigo que está aquí metido. Pero bueno, es otra cosa. ¿Entendéis? Sería bueno, ¿no, Kirri, que nos compráramos un móvil de esto para llamar y poco más? Yo partiría todo. Ay. Gloria a Dios. Vamos. ¿Qué hizo Elías cuando vino el fuego y lamió todo el holocausto y el pueblo empezó a decir Jehová es Dios? Dice, ahora dame un cuchillo. Y el hombre de Dios mató a 850 profetas que estaban hablando mentira, endemoniados por la boca de Jezabel. Los degolló a todos en aquel día. Y la fe de un pueblo entero fue restaurado con un solo sacrificio. El sacrificio que hizo Elías, hermano, ¿sabéis lo que significa? El de Cristo. No ha habido un sacrificio que el cielo haya honrado más y que lo respalde con el fuego que el de Cristo. Por eso vamos a predicar la justicia del Calvario. Y este mensaje va a ser que nosotros nos va a dar crédito hasta el final, pero Dios le tiene que añadir a este mensaje. Y ahora que viene la respuesta a la oración de fe, ¿cuál va a ser la oración, la sanidad de los enfermos en la iglesia? Amén. La sanidad de los enfermos en la iglesia es la respuesta a lo que Dios ha establecido. Estamos
con los planos. Y Dios ha dicho que aquí van los ancianos y ahí van los ancianos. Amén. Para que la gente cuando tenga que correr para un sitio, corra para los ancianos de la iglesia. Y eso es lo que estamos buscando y estamos esperando y estamos creyéndolo. Amén. No nos vamos a mover de la escritura porque entonces... Aleluya. Vamos a hacer una oración. Padre, te damos gracias en esta bendita hora, Señor. Pedimos que tu palabra sea impartida en nuestros corazones de una forma humilde, Dios mío, para que podamos asimilarla, Dios. Yo te ruego que tú le des profundidad, Dios mío, y expansión. Gracias por cada hermano que está escuchando, Señor. Sé tú por tu espíritu alimentando nuestra fe en esta hora y que alcancemos aquello que tú ya has dispuesto de antemano. Te damos gracias y en ti esperamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.